Amén. En este pasaje Jesús se encuentra conversando con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. En esta conversación Jesús le enseña a la mujer unas verdades muy profundas acerca de la adoración. ¿Sí? Le dijo: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En aquel entonces, ¿verdad? Ya en el tiempo de la samaritana y en el tiempo de Jesús, los samaritanos eran unos y los de Jerusalén o los judíos eran otros. Haga de cuenta que eran una tribu de por acá y otra tribu de por acá. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, porque los judíos se consideraban una raza pura, judío con judío. Los samaritanos ya eran una raza revuelta, era judío con gentil, eran mestizos. Sí, era así como nosotros cuando los de México, que estamos mezclados con aztecas y con los españoles o con los determinada tribu de por allá, revuelto con español, ya somos mestizos, ¿verdad? Ya no somos raza pura. Así eran los judíos y los samaritanos. No se llevaban bien entre sí solamente por eso, porque los consideraban una raza inferior. Entonces, los del pueblo de los samaritanos, ellos decían que para adorar únicamente se tenía que ir al monte de Jezrim y ahí era el lugar de adoración. Y Jesús le dijo, y la samaritana le dijo también que los judíos, el lugar para adorar únicamente era en Jerusalén, donde estaba el templo. ¿Por qué? Porque ahí en el templo era donde se hacían los sacrificios, era donde se hacían las ofrendas, era donde se hacía todo. Entonces Jesús le enseña a la mujer samaritana que no solamente el lugar, esos dos lugares eran para adorar. Le dijo: créeme, mujer, que ahora es que ni en este monte, el monte Jezreel, ni en Jerusalén vas a adorar al Padre. ¿Sí? Yo te estoy diciendo que la adoración no se limita únicamente a ciertos lugares. Lo que yo te quiero enseñar ahora es que la adoración que Dios quiere para que tú puedas adorarle en espíritu y en verdad, no únicamente la adoración se trata de estar aquí en la iglesia para que tú puedas adorar. O no solamente puedes adorar en tu lugar, ahí en tu casa, en tu lugarcito que tienes ahí donde oras. Ese es un lugar bonito, pero no se limita a orar solamente en ese lugar. No se limita a orar solamente aquí en la iglesia. No se limita a buscar de Dios solamente en ese lugar. No se limita a adorar a Dios únicamente en la iglesia. El Señor le dijo: la hora es en que ni en este monte, te lo voy a parafrasear, la hora es en que no en tu casa ni en la iglesia es el único lugar para adorar al Padre. ¿Sí? Tú puedes adorar, se me lengua la traba. Tú puedes adorar al Padre en cualquier lugar. No te limites, el Señor te da la libertad de no limitarte a un lugar específico para adorar. ¿Sí? Muchas personas aún no nos cae el 20 o no les cae el 20 de que únicamente puedes adorar en la iglesia o únicamente puedes adorar en tu lugar específico de adoración. Dios te da la oportunidad y Dios te enseña en este versículo que la hora es y es hoy en que no vas a adorar al Padre únicamente en esos dos lugares o en los lugares que tú tienes. Tú puedes adorar al Padre cuando vas manejando. Tú puedes adorar al Padre cuando estás cocinando. Tú puedes adorar al Padre cuando vas caminando a llevar a tu hijo a la escuela. Tú puedes adorar al Padre en tu trabajo. Tú puedes adorar al Padre en cualquier lugar. Amén. No únicamente se limita a 2 lugares o a 3 lugares. Yo no sé cuántos tú tienes en tu vida. ¿Sí? Pero Dios quiere que le adores en espíritu y en verdad. Y Dios no limita únicamente un lugar. ¿Sí? Dios no limita únicamente 2 lugares, 3 lugares o algo. ¿Sí? En el tiempo de Jesús, tanto los judíos como los samaritanos daban una importancia crucial a los lugares sagrados de adoración. Para los judíos era el templo de Jerusalén, que era el centro indiscutible del culto para Dios. Era el lugar donde se ofrecían los sacrificios, como le dije. ¿Sí? Y los samaritanos decían que en el monte de Jezreel. ¿Por qué? Porque ese era el lugar que a ellos les habían enseñado. ¿Sí? A veces
es difícil romper los paradigmas que se nos enseñan desde el principio. Le explicaba ayer a Josué y a Axel que a veces nos enseñan mal, ¿verdad? Y no es que esté mal, sin embargo está mal enseñado. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir es que hay muchos paradigmas. Mira, te voy a poner un ejemplo bien fácil, ¿sí? A veces uno está tan cerrado de su mente y de su corazón. ¿Por qué? Porque así fue como se nos enseñó. Por ejemplo, si a mi abuelito le enseñaron que este color era verde, mi abuelito le va a enseñar a mi papá que este color es verde. Entonces mi papá me va a enseñar a mí que este color es verde. Entonces vienes tú y me dices, ¿de qué color es este? ¿De qué color es? Estás loco, es verde. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces yo voy con mi papá y le pregunto, oye, pa, en la iglesia me dijeron que este color es azul. Y mi papá, ¿qué me va a decir? Estás loco, mijo. Ese color es verde. Si no, pregúntale a tu abuelo. Y ahí voy con mi abuelo. Abuelo, me dijeron que este color es verde. Digo, que es azul. ¿Tú qué dices? No, mijo, ¿quién te dijo? ¿Tan locos? Ese color es verde. Si no, pregúntale a tu papá. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, el romper los paradigmas es muy difícil. El romper algo que ya se te ha enseñado es muy difícil. Tiene que venir alguien y decirte, ese color es azul. Entonces, ¿cómo tú me vas a convencer a mí que ese color es azul si yo traigo generación tras generación tras generación diciéndome que ese color es verde? ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, a los samaritanos y a los judíos se les había enseñado que únicamente se podía adorar en el monte Jezrim o en Jerusalén. Porque los judíos adoraban ahí, los de acá adoraban acá. Y todos los demás no podían, si no iban al templo no podían adorar. Si no iban al monte no podían adorar. Si tú no vienes a la iglesia no puedes adorar. Si tú no estás en tu casa, en tu lugar favorito, no puedes adorar. Pero no es así. Jesús abre el panorama y le dice, estos dos lugares no son limitantes. Tú puedes adorar al Padre en cualquier lugar. Jesús, con la llegada de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo, la adoración se vuelve accesible a todas las personas en cualquier lugar. No necesitamos viajar a un lugar específico, no necesitamos venir a la iglesia para poder adorar. No te estoy diciendo que no vengas a la iglesia, te estoy diciendo que puedes adorar a Dios fuera de la iglesia también. No confundas que te estoy diciendo que no vengas a la iglesia, ¿va? Te estoy diciendo que la iglesia no es el único lugar donde puedes adorar a Dios. Tu casa no es el único lugar donde puedes adorar a Dios. Tú puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad en cualquier lugar donde tú estés, a cualquier lugar donde tú vayas, ¿sí? Aunque se te haya enseñado diferente, aunque a los judíos y a los samaritanos se les haya enseñado diferente, ¿sí? Imagínate, Jesucristo tuvo que romperle el paradigma a la mujer samaritana al decirle que en el monte no era el lugar para orar. Y a los judíos que en el templo no era el único lugar para adorar. La declaración que Jesús le hizo a la mujer samaritana hace un cambio radical en su mente, un cambio revolucionario en la historia de la adoración. Con la venida de Jesús y con la venida del Espíritu Santo, la adoración no está confinada a un lugar específico. La adoración está libre y está disponible para ti en todo momento, en todo lugar, porque Dios es omnisciente, omnipresente. Él te puede escuchar donde quiera que tú estés. ¿Ya me entendiste ahí? Entonces dígame amén, porque si no, y le sigo explicando. Entonces, le va en punto número 2, dice aquí. Vosotros adoráis lo que sabéis. Nosotros adoramos. No, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
En este versículo, Jesús recalca, ¿sí?, el conocimiento que debes de tener acerca de Dios para poder adorarlo en espíritu y en verdad. Mira, los samaritanos en su creencia tenían buena actitud, tenían esa disposición de adorar a Dios, ¿verdad? Pero les faltaba un punto muy importante, ¿sí?, que lo hacían todo religiosamente. Amén. Adorar a Dios no significa que lo vas a adorar nomás porque sí. ¿Sí? Tú tienes que tener el conocimiento. Por eso le dijo, ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Qué te quiero decir esto? Esto te quiero decir que tú cuando te casaste, cuando tuviste tu novia o cuando tuviste una relación o un amigo que tienes ahí, no lo vas a amar nomás por verlo. No lo vas a querer nomás porque lo vistes un día. Tienes que tener un conocimiento. Tienes que conocer a esa persona. Tienes que saber qué le gusta, qué no le gusta. Si lo invitas a comer, no le compres con cebolla porque no se lo come. Tienes que tener una relación con esa persona. Y es lo que Jesús le estaba diciendo a la samaritana. Tú tienes que conocer al Padre. Tú tienes que conocer a Dios. Tú tienes que, no solamente religiosamente, no solamente venir y decirle al Señor, pues ya vine. Pero si tú no buscas el conocer a Dios, nunca lo vas a conocer. Por eso la Escritura dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos lenguas nuevas y todo eso. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí, apártense de mí. ¿Por qué nunca los conoció? Porque nunca tuvieron una relación con Él. Amén. Es diferente venir a la iglesia, es diferente tratar de seguir lo que se nos dice, es diferente a conocerlo como Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo vas a adorar en espíritu y en verdad si no sabes a quién estás adorando? Por eso Dios te dice, no me tienes que conocer nada más religiosamente, tienes que conocerme intelectualmente, tienes que conocerme, buscar de mí, saber qué soy, saber qué puedo hacer, saber lo que estoy haciendo en tu vida. Entonces, cuando Jesús le dijo eso, tienes que conocerme. Por eso le dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces la samaritana, al momento de que le dijo eso, le dijo, pues ¿cómo? ¿Te crees mejor que los samaritanos? Los judíos son mejor que los samaritanos, por eso dices que la salvación viene de los judíos. Sin embargo, Jesucristo no le estaba diciendo eso. Al momento de Jesucristo decirle, la salvación viene de los judíos, le estaba diciendo, yo soy la salvación, mujer, entiende. La salvación viene de los judíos porque vino a través de Moisés, a través de Elías, a través de los profetas, a través de a través de esto, hasta que llegué yo soy judío, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, yo soy el que voy a cambiar tu vida. No es que venga, los judíos sean mejores que los samaritanos, no era eso lo que le quería decir. Lo que le quería decir era que la salvación venía a través de los judíos, por medio de él, que él era el Mesías, que él era un judío. Por eso cuando le dijo, si yo te diera del agua que yo tengo, no tendrás sed jamás, sino que va a brotar de ti como ríos de agua viva. Entonces, cuando la salvación viene de los judíos, tú tienes que entender y tienes que conocer lo que Dios tiene para ti. ¿Y cómo lo vas a conocer? Teniendo una relación. ¿Cómo lo vas a conocer? Estudiando. ¿Cómo lo vas a conocer? Hay muchas cosas que tú no entiendes y no sabes. ¿Por qué? Porque no estudias. Hay muchas cosas que tú no comprendes. ¿Por qué? Porque no estudias, no quieres conocer de Dios. Estás como el paradigma de mi papá y de mi abuelito, que si alguien te dice que este es verde, tú vas a creer que es verde, aunque estés mal.
Entonces viene alguien y te dice, ese no es verde. Una vez andábamos ahí por ahí, mi esposa y yo y Daniel, y fuimos allá a Jeffersonville, Indiana, a una conferencia. Y había la reverenda, se llamaba la reverenda, un nombre que tenía, no lo puedo decir porque estamos en el aire. Entonces ella decía, una gota de gloria verde va cayendo sobre ti. ¡Pum! Y le hacía así. Y esa persona se levantaba, venía corriendo hasta acá y salía corriendo para allá a sentarse. Y yo decía, no me cabe en la cabeza eso. Y decía, estoy esparciendo la sangre de Cristo sobre tu vida. Y yo, como a mí me gusta mucho estudiar, y como a mí me gusta mucho leer, y como a mí me gusta mucho, pues, sacarme las dudas, ¿verdad? Yo no me gusta quedarme así, no me gusta. Y yo decía, pues ¿cómo? Y ahí todo, busque y estudie. ¿Y dónde está la gloria verde? ¿Habías oído tú acerca de la gloria verde de Jehová? ¿Verdad que no? Yo tampoco. Y si yo te digo que va cayendo la gota de gloria verde, tú vas a decir, no, pues ese hermano, ¿de dónde lo sacó? ¿Y si hay gloria verde? ¿Me entiendes? Entonces Dios quiere que lo conozcas así. Dios quiere que tú sepas más de Él, que lo conozcas a Él, pero que sepas de Él. Y que no seas como la samaritana, que si le dice Jesús, la salvación viene de los judíos, pues está loco. ¿A poco los judíos son mejor que los samaritanos? ¿A poco los judíos esto? No seas así. Tienes que tener la actitud receptiva de poder entender, de poder discernir, de poder estudiar y saber lo que Dios tiene para tu vida. ¿Para qué? Para que llegues a conocerlo. Yo no me casé con Marisol de un día para otro. Yo tengo que conocer, no, ahorita, mira, yo la conozco. No le gusta la cebolla, no le gustan los picos, esto no le gusta. Es bien piqui para la comida. ¿Sí? Pero yo la conozco. Yo cuando le compro comida, yo hace lo que quiere. Porque la conozco, porque la quiero, porque la amo. Por eso la conozco. Entonces, si tú amas a Dios y no lo conoces, ¿cómo le hacemos ahí? A ver, explícame eso porque yo no lo entiendo. ¿Sí? Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo lo vas a amar si no lo conoces? ¿Cómo lo vas a adorar si no lo conoces? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Dios. Conocimiento de su palabra. ¿Qué Dios quiere? ¿Cómo Dios quiere que lo adore? ¿Cómo Dios quiere que lo ame? ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Si no, estás viniendo a la iglesia religiosamente. Así nada más. Vienes aquí, te sientas en tu banca, porque ya acá que tenemos nuestra banca. Yo no me puedo sentar ahí porque esa es la del pastor. Yo me siento ahí donde está Marisol porque ahí me siento siempre. La hermana Gestuar se sienta allá porque allá le corresponde. El hermano Henry se sienta ahí, la hermana se sienta ahí. Cada quien tiene su lugar ya. Entonces, si alguien viene y se cambia de lugar, hasta se enoja uno y ya me ganó la banca. ¿Por qué? Porque estamos religiosamente metidos en la iglesia. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere decirte que cuando tú te mueras te diga, nunca te conocí. Hablaste de mí, sanaste enfermos, echaste fuera demonios, hablaste lenguas y todo, pero no te conocí. ¿Cuándo tuviste una relación conmigo? ¿Cuándo me dijiste, Señor, me siento mal? ¿Cuándo? Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere adoradores que le busquen, que le adoren en espíritu y en verdad. Pero adorar en espíritu y en verdad incluye muchas cosas. No nada más es venir a la iglesia. ¿Sí? Incluye más de ti. Dios demanda más de ti. Dios demanda que tú lo estudies, que tú le busques. ¿Sí? Hay teología, hay hermenéutica, hay muchas otras ramas aparte que tú puedes entender y que tú puedes saber. Hay escatología, hay un chorro de libros que tú puedes leer y tú puedes entender lo que Dios quiere para tu vida. Si no, nos estamos volviendo tan religiosos, así como
La religión que está afuera, que dice, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Y ya. Imagínate, antes se daban en latín. ¿Qué edificación tenía para tu vida si yo te hablara en latín ahorita? ¿Me entiendes? No tendría nada para ti. Tú vienes religiosamente porque tienes que venir, pero si yo lo que te digo y tú no estudias, y si yo te digo algo mal, ya te torcí por otro lado. Ya te dije, este es verde, y tú te vas a creer que esto es verde. Por eso cuando Jesús les dijo a los fariseos, ustedes están bien locos, les dice, ustedes escudriñan las escrituras y no me creen. Escudriñan las escrituras queriendo buscar en ellas la vida eterna y no creen. Ustedes tienen las escrituras y las estudian todos los días y ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no me creen. Ellas son las que hablan de mí, ellas son las que dicen que yo voy a venir, ellas son las que dicen que yo soy el libertador, ellas son las que hacen que yo soy el Cristo, pero no me creen. ¿Por qué? Porque les falta el conocimiento, porque están nada más a lo que se les dice. La gota de gloria verde va cayendo sobre ti. Y venía gente de todo el mundo a esa convención. De todo el mundo venía gente a esa convención, esperando que les cayera una gota de gloria verde sobre su cabeza. ¿Me entiendes? Entonces, lo que Dios quiere para tu vida es eso, que lo adores en espíritu y en verdad. Pero incluye eso, ¿sí? Ustedes adoran lo que no conoces, nosotros adoramos lo que conocemos. Adora a que lo conoces, pero conócelo bien. Estudia, busca de Él, llénate más de Dios, llénate de su presencia. ¿Para qué? Para que tú puedas compartir al Dios que tú conoces. Que no seas como que el Dios que predica Pablo, a ese es el que te vengo a presentar. Que tú digas, al Dios que yo conozco es el que yo te vengo a presentar. El Dios que ha salvado mi vida es el que yo te vengo a presentar. El Dios que me ha sanado es el que yo te vengo a presentar. El Dios que me ha llegado hasta aquí es el que yo te vengo a presentar. Ese es el Dios que yo sirvo. ¿Entiendes? Ese es el que Dios quiere que tú le sirvas. Ese es el que Dios quiere que tú le adores. Ese es el que Dios quiere que tú le alabes. El que conoces, no el que yo te vengo a presentar. No el que el hermano te viene a dirigir, o el que te enseña el hermano Eury, el que te enseña el hermano Ernesto. Es el Dios que tú tienes que conocer. ¿Para qué? Para que cuando te vean a ti, como dijo la hermana Julia ahorita, yo quiero que cuando a mí me vean, vean a Jesucristo en mi vida. ¿Sí? Que yo tenga ese conocimiento para poder enseñar y para poder decirle a la gente, al Cristo que yo le sirvo. Ese es el que tú tienes que conocer. Para nosotros esta lección es bien clara, dice aquí, debemos buscar el conocimiento profundo y verdadero de Dios. Esto implica, por supuesto, estudiar la Biblia diligentemente, orar por discernimiento y ser enseñado por el Espíritu Santo. ¿Sí? No debemos conformarnos con una fe superficial o basada en tradiciones humanas. Nuestra adoración debe fluir de un corazón que conoce y ama a Dios verdaderamente. ¿Sí? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No adoradores de a mentiritas. ¿Cuál es un adorador de a mentiritas? Que vienen nada más porque los traen, que vienen nada más porque no tenemos nada que hacer el domingo, o que vienen nada más a que no le ganen la banca que ya tenemos reservada. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere para tu vida, que lo adores en espíritu y en verdad. ¿Sí? Si no lo sigues en verdad, estás perdiendo tu tiempo. ¿Sí? Porque tanto que te estás esforzando para venir los domingos, porque es tiempo. Es tiempo que tú puedes estar viendo un partido de fútbol. Es tiempo que tú puedes estar gastando con tu familia. Es tiempo que tú puedes usar a como tú lo quieras usar.
Imagínate, vienes 20 años, 30 años, 40 años, 5 años, 2 años, 3 meses, lo que tú quieras. Pero no llegaste al conocimiento de Dios, no tuviste una relación con Dios, no estás bien con Dios y te mueres. Y te mueres y llegas allá y luego te dice, pues soy Pancho, Señor. Pues ¿cuál Pancho? El que predicaba ahí en la iglesia Filadelfia. Pero pues ¿quién eres? Pues si yo oré por los enfermos y se sanaban ahí. Pues sí, pero pues ¿quién eres? ¿Sí? Pero yo fui 30 años a la iglesia, Señor. Pues sí, pero pues ¿quién eres? Yo no te conozco. ¿Me entiendes? Entonces lo que tienes que hacer es tener una relación con Dios, adorarle en espíritu y en verdad. Pero en verdad, lo que significa toda la verdad. No andar con un juego que decirle, ay Señor, hoy sí te adoro y mañana no. No, así no trabaja tampoco, porque estás perdiendo tu tiempo. Dios sigue siendo Dios sin ti, pero tú sin Dios no eres nada. ¿Sí? Entonces, si tú adoras al Señor en espíritu y en verdad, te aseguro que cuando llegues allá, venga mi siervo fiel, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. ¿Por qué? Porque vas a tener una relación con Él. ¿Sí? Dice que si tú no te avergüenzas de Él delante de los hombres, Él no se va a avergonzar de ti delante de su Padre. Entonces, si tú le sirves, lo amas, lo adoras, ¿sí? Mira, ya te dio la libertad de que lo puedes adorar en cualquier lugar, no solamente en la iglesia, no solamente en el templo, no solamente en Jerusalén, como le dijo. ¿Sí? Ya te estoy abriendo el lugar de adoración en cualquier lugar del mundo. Y ahora te estoy diciendo que la salvación viene a través de mí. Y ahora te estoy diciendo que tienes que conocerme para poder adorarme como yo quiero que me adores. ¿Entiendes? Entonces dice aquí: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús nos llama a ser unos adoradores. ¿Cómo? ¿Sí? No solamente ser unos adoradores físicos. ¿Sí? Dios quiere que te conectes con Él espiritualmente. ¿Sí? Adorar en espíritu significa que nuestra adoración debe ser sincera, vivida desde lo más profundo de nuestro ser y guiada por el Espíritu Santo. Adorar en verdad significa que nuestra adoración debe estar alineada con la verdad de Dios y revelada en las Escrituras. ¿Sí? Tiene que ser una adoración no forzada. Tiene que ser una adoración que te nazca desde lo más profundo de tu ser. ¿Sí? Porque mira, déjame te cuento una historia. Dios no quiere adoradores que lo adoren a fuerzas. Dios quiere que tú lo adores por tu propia voluntad. ¿Sí? Mira, una vez yo me hice una pregunta y que yo creo que tú te la has hecho muchas veces. ¿Sí? Allá en el cielo, cuando todavía existía Satanás allá en el cielo, ¿sí? Que se rebeló ante Dios. ¿Por qué? Porque se rebeló, porque Dios les dio libre albedrío a los ángeles también, así como a nosotros. Y el libre albedrío siempre produce rebelión. Siempre. Es la naturaleza del libre albedrío, producir rebelión. Aunque tú sepas lo que es bueno y lo que es malo, aunque no sepas lo que es bueno y lo que es malo, el libre albedrío te da y te hace rebelde. ¿Sí? Por eso cuando un niño nace y empieza a crecer, ¿sí?
la naturaleza del libre albedrío hace que el niño empiece a hacer cosas malas. ¿Verdad que sí? Te quiere morder un dedo y tú le dices, no me muerdas. Te quiere jalar el pelo y tú le dices, no me jales el pelo. Y le empieza a pegar a su hermanita, no le pegues a tu hermanita. ¿Por qué? Porque el libre albedrío produce rebelión. Y siempre estamos rebeldes contra Dios por el libre albedrío que tenemos. Entonces, en el cielo estaba Satanás ahí con su libre albedrío. Los ángeles tienen libre albedrío. ¿Sí? Entonces, cuando Satanás se rebeló contra Dios, dijo, me voy a sentar en el trono y se hizo la guerra y todo lo que pasó. Y el diablo y sus seguidores, a los que les dio libre albedrío, a los que pudo convencer, los trajo, fueron arrojados a la tierra. Dice la escritura que una tercera parte de los ángeles del cielo se vinieron con él. Entonces yo me hacía esta pregunta y dije, ¿y por qué? Si Dios, siendo Dios tan poderoso, con decir, destrúyete y te destruyes, ¿por qué no destruyó a Satanás ahí mismo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿O nomás yo? ¿Usted sí, va que sí? Yo también. Digo, pues si Dios, siendo Dios, ¿para qué lo tiene aquí en la tierra dándonos lata a nosotros? ¿Sí o no? ¿Para qué nos tiene que estar tiente y tiente y tiente? Pudiéndolo ver, y al final lo va a destruir en el lago de fuego. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué hacerlo tan largo si pudo haberlo destruido ahí mismo? ¿O no te has preguntado eso? Tú sí, yo también. Usted sí, va, hermana, tú. Pero ¿sabes por qué no lo destruyó? Por los otros ángeles. ¿Por qué por los otros ángeles? Los ángeles que se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque al momento, mira, es bien fácil esto. Dios quiere que lo adoren por voluntad propia, así como tú. Dios no te forza, tú lo adoras por voluntad propia. Imagínate allá en el cielo que tú fueras uno de esos angelitos, ¿sí? De los que lo siguen, claro, ¿ah? De los que se quedaron ahí, no de los de la tercera parte que se vinieron para acá, ¿sí? Eres uno de esos. Entonces, si Dios hubiera dicho, ok, destrúyete, Satanás, y toda la bola de tus seguidores, así, ¡pum! Y ya los destruyó a todos. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? ¿Amarían a Dios voluntariamente? Claro que no, porque yo diría, si no lo adoro, moche. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso Dios quiere que le adores en espíritu y en verdad, pero voluntariamente. ¿Entiendes? Voluntariamente, de tu corazón, de tu ser, de tus sentidos. Que no te obliguen. Porque sería bien fácil para Dios hacer, ok, en vez de la humanidad voy a hacer robot, ¡pum! Les pone un chip. Te adoramos, te adoramos, te adoramos 24 horas. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que le adores en espíritu y en verdad, voluntariamente. Con tu libre albedrío. Ese que te hace ser rebelde, ese que lo decidas adorarlo. Ese que lo transformes así y lo adores. Ese que te hace ser rebelde ante Dios. Yo no quiero ir a la iglesia, hoy tengo una flojera. Si nos da flojera, somos humanos. A mí me da flojera. ¿Sí? A mí a veces le digo a María, ay, tengo una hueva. Porque soy humano, mi carne se me cansa. Y la carne me dice, no vayas. Pero el espíritu me dice, ve. ¿A quién le hago caso? Sí, con eso tenemos que pelear todos los días. Y Dios sabe eso de nosotros. Dios lo sabe. Él vino aquí, se cansó, estaba dormido en la barca cuando, Señor, 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 despierta que nos hundimos. ¿What? ¿Por qué estaba dormido? Porque estaba cansado. ¿Por qué comió? Porque tenía hambre. Él supo todo lo que nos pasa a nosotros, así cuando ahorita que te están gruñendo las tripas así. Él sabe, él también sintió hambre. Pero él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quiere adoradores que le adoren de su propia voluntad. No forzado. Porque como te digo, Dios sería bien fácil, la teoría. Ok, hermano Henry, te voy a hacer robot, adórame. ¡Pum!
Y ya, Él lo puede hacer. Él tiene la capacidad porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Todo lo puede. Por eso no destruyó al demonio. Porque Él quiere que con tu libre albedrío, tú elijas servirle. Él quiere que con tu libre albedrío tú apliques a adorarlo en espíritu y en verdad. Que seas sincero. ¿Sí? Que tu adoración sea genuina. Que Dios pueda ver tu corazón y vea que tú le adoras genuinamente. Que no le adoras nada más porque sí. ¿Sí? Que no le adoras nada más por los panes y los peces. Que no le adoras nada más por lo que te da. Que tú le adoras porque tú lo quieres adorar. Que tú lo adoras porque tú lo amas. Que tú lo adoras no por los milagros que te hace, no porque te da de comer, no por esto, sino lo adoras por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. Que tú lo adoras porque tú tienes salvación. Que tú lo adoras porque tú vas a reinar con Él en los cielos. ¿Sí? No por el milagro. Porque yo he visto mucha gente que ha sanado de cáncer y nomás se sanan de cáncer y les están libres y se van para atrás. Yo he visto gente que ha caminado porque estaban paralíticos y no siguen, se van para atrás. Entonces la adoración que ellos tenían era nada más por los panes y los peces, como los seguidores que venían, que les daba Jesús, que multiplicó los panes y los peces y les dio de comer a todos. Y ya nomás no había de comer, ¡fum! Ni sus luces de ninguno. Dios no quiere eso. Dios quiere que le adores en espíritu y en verdad. ¿Sí me entiendes? Verdaderamente. Desde acá adentro, sinceramente, no forzado. ¿Sí? No es un lugar específico para adorar. Puedes adorarlo donde quiera. ¿Sí? Puedes reconocer que el que merece adoración es Jesucristo. Él es la revelación para adorar. ¿Sí? Tienes que adorarlo en espíritu y en verdad, de todo tu ser. ¿Te da libre albedrío? Sí tienes libre albedrío, pero conviertes el libre albedrío en adorarlo de tu propia voluntad. ¿Sí? Digo, a veces se pone uno así y se le van las cabras y no quiere uno venir y no quiere uno servir. Es más, ni siquiera a veces te quieres hincar en tu casa o ni siquiera quieres orar por Él. Y te dice, Señor, así, a veces no quieres. Él lo sabe. Él lo sabe. Porque cuando estaba en el Getsemaní, estaban sus discípulos ahí, los que vieron todo eso, y los halló durmiendo. Les dijo, ¿no podéis saber velar conmigo una hora? ¿Sí? Entonces, Jesucristo, por eso vino aquí a la tierra. Él sabe todo lo que a ti te pasa, por todo lo que tú pasas, cómo se siente tu cuerpo. Él lo sabe todo. Entonces, cuando tú no tengas ganas de buscarlo, dile, Señor, me siento bien mal. Y empieza. No dejes que te gane tu carne. Empieza a decirle, Señor, me siento, no, la verdad, ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes qué, Señor? Yo me siento bien mal ahorita. Sí, ¿sabes qué, Señor? Yo no quería venir a la iglesia. ¿Sabes qué, Señor? Yo tengo un problemón. Pero yo te amo a ti, no porque me vas a resolver el problema. Porque aunque me lo resuelvas o no, yo te voy a seguir amando. Porque aunque me bendigas o no, yo te voy a seguir amando. Porque aunque me vaya bien o me vaya mal, yo te voy a seguir amando. Esa es la adoración que Él quiere para de ti, de parte de ti para Él. Que no lo sigas nada más porque te bendice. Que no lo sigas nada más porque te va bien. Y cuando te va mal, o porque estás sano, y cuando te enfermas, o porque te estás bien chido con tu esposa o con tu esposo, y cuando te divorcias, o cuando se pelean, o cuando un hijo se te pone rebelde. Cuando todas las cosas están bien, es bien bonito, pero cuando todas las cosas están mal, es ahí donde se ve la verdadera adoración que tú tienes para Él. En los momentos difíciles. Por eso, cuando Satanás tentó a Jesucristo, se lo llevó solito al desierto.
¿Por qué? Porque cuando uno está solo es cuando está más vulnerable. Cuando uno está solito es cuando el demonio llega a tu vida y te empieza a dar lata y te empieza a decir cosas que no debe y te empieza a tentar. ¿Para qué? Para que caigas. ¿Sí? Mira, es bien fácil entender la batalla. Cuando el demonio te tienta, ¿sabes por qué te tienta? Porque vas a ser un peligro para su vida. ¿Sabes por qué quieres que caigas? Porque vas a ser un peligro para su vida. ¿Sabes por qué te quiere destruir? No nomás porque te odia, porque vas a hacer algo que le va a lastimar a él y a su ejército. Cuando no hace nada con tu vida, es porque te tiene aquí. ¿Para qué le doy lata al hermano Henry si aquí lo tengo? ¿Para qué le doy lata a este otro si aquí lo tengo? ¿Sí? Pero él ve lo que el hermano Henry puede hacer en el futuro y empieza hasta que lo quiere tumbar y lo quiere tumbar y lo quiere tumbar y lo quiere tumbar. Y si el hermano Henry se descuida, lo tumba. ¿Por qué? Porque él conoce, él sabe más el diablo por viejo que por diablo. Por eso cuando él llega a atacarte a tu vida, tú tienes que aferrarte de la mano de Dios y decirle: Señor, ayúdame. Señor, no tengo ganas, pero en tu nombre yo me levanto. Señor, tengo flojera, pero en tu nombre yo voy. Señor, no quiero orar, pero en tu nombre yo sé que tú me vas a hablar. Así es, simple, sencillo. ¿Sí? Dios quiere que lo conozcas bien. Dios quiere que lo adores en espíritu y en verdad. Así de fácil y así de sencillo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La naturaleza de Dios como espíritu implica que Él no está limitado por el espacio y el tiempo. Nuestra adoración, por lo tanto, debe trascender lo físico y ser una conexión espiritual, genuina con Dios. Dios es espíritu, entonces tienes que conocerlo espiritualmente, ¿verdad? Dice la Escritura que las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. ¿Es difícil? A veces es difícil. ¿Por qué? Porque la carne no nos deja meternos espiritualmente a buscar de Dios. Sí. Yo cuando estaba más joven, cuando apenas empezaba en el evangelio, se me hacía tan difícil. ¿Vieras por qué? Porque para mi vida era muy difícil buscar un ser que no puedo ver. Para mí era tan difícil hincarme y empezar a hablar como loco y decirle: Señor, Señor esto, Señor esto, Señor esto y Señor esto. ¿Sí? Porque es difícil. ¿O no se te hace difícil a ti? ¿Verdad que sí? ¿O nomás a mí se me hacía? Ya no se me hace, porque yo ya conozco a Dios, ya conozco lo que Él puede hacer por mí, ya conozco cómo Él obra, ya conozco cómo Él se revela. Platico con el hermano Josué cada vez y le digo: mira, esto me reveló el Señor. Y el hermano José dice: oh, sí, y se lo explico. Y luego me dice: oh, muy interesante, me dice el hermano. Pero es que Dios, entre más tú lo buscas, más te va revelando sus cosas, más te va revelando de su palabra. ¿Sí? Yo te digo, es muy difícil. Es muy difícil hincarse y que te vean así orando: Señor, 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 y alguien te ve y dice: pues ¿con quién habla? ¿Verdad que sí? ¿Con quién habla este hermano? ¿Con quién habla esta hermana? Y luego que se ponen así a ver si te contesta. Yo así era antes, hermano. Te lo digo porque yo ya lo viví. Tenía un amigo que era así pandillero y yo me juntaba con él cuando apenas andaba. Y pues yo estaba así como, yo vengo de un lugar donde no creían en nada. ¿Sí? Para nosotros Dios nunca existió. Mi abuelo, el que te digo, el que decía que esto era verde, él era ateo.
Él decía que Dios no existe. Y eso se lo transmitió a mi papá. Y eso me lo transmitieron a mí. Entonces vienes tú y me dices que hay Dios y te digo, estás loco. ¿Dónde? Yo no lo he visto. A ver, enséñamelo. Es más bien sencillo, enséñame una foto. ¿Verdad? Así era. Y luego me decía el Cholo, no, déjame orar por ti, ora pues por mí. Me ponía la mano aquí, Señor, tócalo, cámbialo. Sí, cámbiame. Yo le decía así. Duro. Más duro que tú, sí. Yo era más duro que tú. Sí. Yo era más duro que tú. Y el Cholo, hablándome palabra. Es que Dios quiere cambiar tu vida. ¿Y por qué no la cambia? Le decía yo. Es que Dios quiere hacer esto con tu vida. ¿Y por qué no lo hace? Que Dios no es omnipotente, le decía yo. Y me decía otro, pero un día te voy a ver predicando la palabra de Dios. Y yo le decía, estás loco. Y mírame ahorita. Aleluya. El hermano Daniel Valadez me decía eso. Un día te voy a ver predicando y con una Biblia bajo el brazo. Le decía yo. Pero Dios cambia tu vida. Cuando tú empiezas a buscarle en espíritu y en verdad, Dios cambia tu vida. Dios puede tocar tu corazón, así como a mí. Más duro que yo no eras. Sin embargo, Dios tiene un plan para ti. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Dios te escogió. Dios dijo, Martincito me va a estar ahí y les va a enseñar a los hermanos. Si me hubiera dicho el Cholo eso, yo le hubiera dicho, estás loco, bro. Pero no, el plan de Dios para tu vida es ese, que tú le adores, que tú le busques, que tú lo adores en espíritu y en verdad y en conocimiento. ¿Sí? Quiere que seas intelectualmente, que lo conozcas, que estudies, que busques, que sepas a quién estás adorando, que no seas como la samaritana, que no sabes a quién adoras. Él quiere eso. Él se te revela, Jesucristo se te reveló a tu vida. Yo soy, la salvación viene por los judíos, yo soy el que te salva, yo soy el Mesías, yo soy el que te va a dar la libertad, yo soy el que te va a llevar al cielo. Porque no hay otro camino más que yo. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, póngase de pie, ya se me acabó el tiempo, mira. Sí, pero Dios quiere eso para ti. Dios quiere que tú le adores. Dios quiere que tú le busques. Dios quiere que le adores en espíritu y en verdad. ¿Sí? Examina tu mente, examina tu corazón, examina tu vida. Y mira cómo estás delante de Dios. ¿Sí? Mira cómo estás delante de Dios. Mira lo que te falta. Mira lo que tú necesitas. ¿Sí? No te enfrasques a un solo lugar. No solo cuando vengas a la iglesia le sirvas. No solo cuando vengas a la iglesia le adores. Adórale en todo momento. Conócelo, busca, cómprate un libro. Ya tienes la Biblia, cómprate otro libro. Sí, cómprate un libro de teología, un libro de hermenéutica, un libro de escatología, un libro de lo que sea, donde te explique más de Dios, donde te explique cosas más, que tú puedas ir llenándote más y más y más del Señor. ¿Para qué? Para que cuando alguien venga a tu vida y te diga, hermano, que te salga uno como yo, que tú le digas, Cristo quiere cambiar tu vida, ¿y por qué no la cambia? Para que tú tengas algo con que decirle, algo con que defenderte, para que tú digas esto y esto y esto. Así quiere Dios, que lo adores en espíritu y en verdad. Si quieres pasar al frente está bien, si quieres orar está bien. El altar aquí está abierto para que tú te pongas de acuerdo con Dios y decirle, Señor, en este momento, Dios, nosotros queremos, Señor, servirte. Nosotros queremos, Señor, adorarte. Nosotros, Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad, bendito Dios. No queremos, Señor, confinarnos, Dios, a un solo lugar. No queremos, Señor, estar limitados únicamente a un lugar específico, Dios. Queremos poder adorarte, Señor. Queremos poder servirte, Señor, en todo momento, en todo lugar.
Que podamos, bendito Señor, ser esas personas, Señor, ese ejemplo que tú tienes. Que seamos, Señor, ese ejemplo para los demás, Señor, que cuando ellos nos vean puedan ver tu gloria, Dios, que ellos puedan ver que tú estás con nosotros, que ellos puedan ver que servimos a ese Dios vivo, ese Dios verdadero, ese Dios que cambia vidas, ese Dios que sana, ese Dios que salva, ese Dios que redime, ese Dios que da libertad a los cautivos, vista a los ciegos, bendito Dios. Aleluya. Déjeme orar por los hermanos. Siga orando, tenemos tiempo. Señor Dios, hoy te damos, Señor, la gloria, la honra, Señor. Ponemos nuestro cuerpo, Señor Dios. Te ponemos este servicio, Señor. Ponemos acá nuestros hermanos, que cada día busquemos más en el Espíritu, Señor Dios. Porque tú eres un Dios grande, un Dios de gloria, Señor. Eres un Rey de Reyes, Señor. Queremos, Señor, dominar nuestro cuerpo, Señor. Que te busquemos más en la madrugada para signos de revelación, Señor. Te ponemos nuestros hermanos, Señor, para que cada día, Señor, tengamos más sed de ti, Señor. Que así sean los amigos, amistades que nos inviten para una playa. No, Señor, ponerte primero a ti en primer lugar, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor, el que nos ha levantado hasta aquí, Señor, porque nos has traído hasta aquí, porque eres un Dios de